Para trabajar dentro de Java con fechas, vamos a utilizar nosotros el siguiente formato. Primero, para gestionar el tiempo dentro de Java 8 o una versión superior a esta, vamos a utilizar las clases localDate, la clase localTime y la clase localDateTime. La primera clase localDate me va a permitir manejar las fechas, la segunda, que es localTime, me va a permitir manejar las horas, y la tercera, localDateTime, me va a permitir manejar ambas. De la clase localDate, sus métodos son estáticos, es por eso que tenemos que definir primero el nombre de la clase, localDate, punto seguido del método del cual nosotros queremos utilizar. Y entre paréntesis colocamos el argumento o argumentos que tiene este método. La clase localDate va a representarnos la fecha, pero sin la hora, solo la fecha. Tampoco toma en cuenta la zona horaria, ¿no? O hay en algunos países que manejan la hora de verano, ¿no? No maneja esa parte. Para poder capturar la fecha actual del sistema, lo que muchas veces necesitamos, vamos a utilizar el método now. Este método nos va a devolver un objeto de tipo localDate. Tengo varios métodos dentro de esta clase, pero vamos a resaltar 3 métodos dentro de la misma. Aquí voy a colocar el primer método, que va a ser parse. Primero colocamos el nombre de la clase, después el método. Este método tiene un parámetro o tiene 2 parámetros. En el caso de que tenga 2 parámetros, el primero va a ser la fecha, va a parsear la fecha al formato que nosotros estamos estableciendo. Este formato que nosotros tenemos tiene que ser especificado según el requerimiento que tiene Java. Puede ser que primero podemos definir el día / después los meses con M, que va a ser MM / y después los años, que va a ser con Y, 4 Ys, ¿no? De año. Y nos va a devolver este método un objeto de tipo localDate. El siguiente método que vamos a ver va a ser el método between. Este método between pertenece a la clase chronoUnit. Esta clase chronoUnit me va a devolver la diferencia entre 2 fechas de tipo localDate. La diferencia puede ser que lo queramos nosotros en días, en semanas, en meses, en años, en eras, etc. Entonces yo defino de qué tipo va a ser la devolución que necesito. Esto nos va a retornar un dato de tipo long. Y voy a colocar 2 parámetros a llamar a este método. Primero colocamos la fecha inicial y después colocamos la fecha final, del cual nos va a sacar la diferencia entre las 2 fechas. También tenemos un método adicional que vamos a ver, que es el plusDate. Este plusDate tiene un parámetro de entrada que va a ser el número de días que yo quiero incrementar a la fecha que estoy trabajando, ¿no? Entonces voy a colocar la fecha punto plusDate y coloco la cantidad de días que yo quiero adicionar. Entonces muchas veces quiero saber, no sé, si por ejemplo el día de hoy estoy realizando el pago de mi crédito, por ejemplo en el banco, y sé que me van a cobrar cada 25 días, digamos. Entonces, a la fecha de hoy, que va a ser mi primera cuota, adiciono 25 días y me va a salir la fecha
de mi próximo pago de cuota, ¿no? Entonces podemos utilizar algo así, en un ejemplo similar a eso, este método plusday, para que podamos adicionar una cantidad de días a una fecha. Ahora vamos a la parte práctica. Voy a tener que agregarle 10 días a la fecha actual del sistema y voy a mostrar la fecha resultante que me va a dar después de agregar esos 10 días. Como entrada voy a tener la fecha actual, pero no lo voy a leer por teclado. Vamos a capturar con nuestro método now cuál es la fecha del sistema. Vamos también a utilizar nuestro método plusday para poder agregarle a esa fecha 10 días. Y como salida voy a mostrar la fecha que nos ha determinado después de agregarle ese tiempo. Algo similar a esto, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, 31 de marzo del 2021, después de los 10 días me debería salir 10 de abril del 2021. Clase. Voy a colocar la clase que se denomine fechas. Y finalizar. No voy a colocar una descripción porque vamos a realizar varias operaciones sobre esta clase. Entonces simplemente colocamos mi nombre para colocar el autor. Voy a manejar dentro del método principal directamente el cálculo de estos días. Voy a colocar mi primer método, que va a ser público, no me va a retornar nada. El método que sea adicionar días. No le voy a pasar tampoco ningún parámetro de entrada porque voy a capturar la fecha del sistema. Para capturar la fecha del sistema, nosotros vamos a utilizar el método now. Para esto voy a crearme una variable de tipo local date. Nos crearemos dos. Local date, uno va a ser la fecha actual y el otro va a ser la fecha final. Aquí lo pondremos f final. Ya. Aquí me va a solicitar realizar la importación de la librería java.time.localDate. Importamos. Dentro de nuestra variable denominado f actual voy a capturar del sistema. Entonces colocamos aquí primero nuestra clase localDate y después nuestro método que va a ser nuestro método now. Listo. Con esto ya tenemos la fecha actual del sistema. A esta fecha le voy a agregar 10 días y voy a calcular la fecha final en nuestra variable f final. Entonces le voy a decir a esta fecha actual que yo tengo del sistema, f actual, punto, agregame. Entonces colocamos plus date. Fíjense que dentro de, cuando yo coloco plus, yo tengo aquí definido si quiero agregarle días, quiero agregarle meses, quiero agregarle semanas o quiero agregarle años. Entonces yo quiero agregarle días. Entonces seleccionamos este plus days. Depende de ustedes que necesiten agregar, seleccionan el método que corresponde. Y vamos a agregar 10 días a esa fecha actual. Y voy a mostrar aquí colocaremos fecha final y mostraremos nuestra variable f final. Dentro del método principal nos vamos a definir un objeto de tipo fechas. Voy a colocar a este objeto obj, colocamos new fechas y vamos a llamar a nuestro método que se denomina adicionar días. Lo haremos correr
está, me dice la fecha de salida va a ser 2021-04-10. Entonces el 10 de abril del 2021. Entonces ya estoy agregándole a esta fecha actual la cantidad de días que yo necesito. Si queremos ver cuál es el valor de la fecha actual, puedo también mostrar, ¿no? Aquí voy a mostrar la fecha actual y mostramos el contenido de nuestra variable f actual. Lo voy a hacer correr y ahí me va a dar la fecha actual y la fecha final. En el segundo ejercicio me está pidiendo obtener la diferencia entre dos fechas en días. Si por ejemplo yo tengo la fecha actual del sistema, que es 31 de marzo del 2021, y tengo la fecha final después de haber agregado 10 días, 10 de abril del 2021, mi salida debería ser que entre las dos fechas existe 10 días de diferencia. Entonces vamos a realizar este ejercicio. Nos vamos al NetBeans. Para solucionar el ejercicio me voy a crear un nuevo método. Aquí voy a colocarlo. Público, void, diferencia de días colocaremos. Ya, voy a definir dos datos de entrada. Primero voy a obtener nuestra fecha actual del sistema y el otro dato lo voy a ingresar yo. Entonces voy a colocar aquí local date, también vamos a colocar la fecha actual, la captura, y vamos a colocar la fecha final. Primero voy a sacar la fecha actual de nuestro sistema. Para esto vamos a llamar a nuestro método no. Y la fecha final voy a colocar una fecha. A ver, le pondremos nosotros lo que está definido dentro de nuestro ejercicio. Voy a colocarlo fecha final, va a ser igual. Colocaremos entre comillitas. Voy a realizar el mismo proceso. Así que vamos a agregarle a esta fecha actual 10 días para tener una fecha final. Y vamos a sacar la diferencia que existe entre estas dos fechas. Para poder sacar la diferencia de las fechas, me dice que me va a devolver un dato de tipo long. Aquí está. Vamos a utilizar la clase ChronoUnit. Aquí vamos a definir en qué vamos a realizar la diferencia. Esta diferencia le damos los dos parámetros, la fecha inicial y la fecha final, y nos va a retornar, dice este método, un dato de tipo long. Entonces voy a crearme aquí una variable de tipo long. Vamos a colocar esta variable, lo colocaremos diferencia, y vamos a decir que de la clase ChronoUnit punto vamos a sacar en días. Entonces colocamos days punto between para sacar la diferencia, y primero colocamos la fecha actual y vamos a colocar después la fecha final. Y voy a mostrar nuestra diferencia en días. Diferencia en días. Y mostraremos nuestra variable diferencia. Después de esto llamaremos al último método, que va a ser diferencia días. Veremos. Aquí voy a colocar un pequeño mensaje que me diga cálculo de los días que pasaron entre
2 fechas. Ya está. Lo haremos correr. Voy a colocar para el primer método, me está mostrando la fecha actual y me está calculando la fecha final después de haber agregado 10 días a esa fecha. En el segundo caso me está calculando los días que han pasado entre estas dos fechas, que van a ser 10 días que ha pasado. ¿Ya? Este método que nos estamos creando, que se denomina cambio string local date, me va a pedir un dato de tipo cadena, que va a ser la fecha, y yo voy a devolverle realizando un parseo a un objeto de tipo local date para poder manejar las fechas. Nos vamos a definir para esto una cadena string que yo lo voy a denominar fecha, y también voy a definirme una variable local date de tipo local date que va a ser lo pondremos fecha 1, nuestra salida, ¿no? Entonces voy a colocar aquí primero el formato. Entonces vamos a colocar de tipo, vamos a llamar date time formato. Es para formatear el tiempo. Aquí vamos a colocarlo formato para decirle qué formato vamos a utilizar. Aquí vamos a darle datetime format punto of patrón. Aquí le voy a dar el patrón que yo voy a utilizar para ese formato, y le digo, el patrón de entrada que vamos a utilizar va a ser que tengo primero los días, después tengo una slash, después tengo los meses, slash, y después tengo el año, que van a ser de 4 dígitos. Este formato es un formato que ya está predefinido y podemos buscar los tipos de formato que nosotros podemos utilizar. Pero es el más común que nosotros utilizamos, ¿no? Primero el día, después los meses y después el año. Entonces voy a tener aquí definido ese formato. Pero necesitamos realizar la lectura de la fecha. Así que vamos a instanciar nuestro objeto de lectura. ¿Ya? Importaremos nuestra librería que corresponde. Vamos a colocar un pequeño mensaje para el usuario. Digite una fecha y voy a colocarle día, mes, año. Y vamos a leer en nuestra variable denominado fecha. Ya hemos leído esta fecha, que es de tipo string. Le estamos diciendo nosotros que vamos a utilizar ese formato, y aquí vamos a formatear. Entonces voy a colocar en mi variable fecha 1, voy a tener el resultado de formatear nuestra fecha. Entonces colocamos local date porque es un método estático, punto parse. Entonces aquí tengo dos tipos de parse. Primero es el texto, puedo tener simplemente una entrada y eso automáticamente me va a parsear a local date. ¿Cuál es lo malo de este texto? Que tiene que estar en el formato definido, que es esto, ¿no? Primero los años, guión, después los meses, guión, y después los días. En cambio, en el segundo ya me da la opción de poderle dar yo el formato en el cual voy a ingresar esa fecha. Entonces le voy a decir, esa fecha que yo he leído por teclado va a utilizar este formato que he definido aquí. Y esto me va a devolver la fecha en tipo local date. Mostraremos. Voy a colocar fecha
para trabajar pondremos. Y voy a mostrar nuestra variable que se denomina fecha 1. Voy a llamar a este último método que se denomina cambio string local date. Aquí colocaremos un pequeño mensaje que me diga cambiando o casteando. También podemos colocar de string a local date. Voy a hacer correr y me va a mostrar me está pidiendo que ingrese la fecha. Lo pondremos el día de hoy, 31 de marzo 03 del 2021. Y aquí está, fecha para trabajar. Ya tenemos en el formato con el que trabaja el local date y nos permite realizar esas opciones, ¿no? De adicionarle una cantidad de días, meses, años, o poder sacar la diferencia también en días, meses, años. El ejercicio que hemos dejado pendiente el día de ayer es el siguiente, ¿no? Tenemos nosotros que calcular el interés generado utilizando esta fórmula que nos dice que voy a multiplicar el capital, que va a ser nuestro saldo de la cuenta bancaria, por el interés, por la tasa de interés que nos va a dar el banco por el tiempo que ha transcurrido. Hemos realizado nosotros la definición de estos datos de entrada, donde tenemos que el capital o el saldo de la cuenta bancaria va a ser de 2.000 bolivianos. El interés anual que me está ofreciendo el banco por esa caja de ahorros va a ser de 2% anual. Esto es 0.02. Estamos calculando desde la fecha de ayer, que sería del 30 de enero del 2021 hasta el 30 de marzo del 2021. Han pasado 2 meses. En esos 2 meses se tiene que convertir a años porque la tasa anual está en años. Voy a dividirlo los 2 meses entre 12 porque 12 meses tiene un año. Y me va a dar la conversión de esta división en años. 2 meses equivale a 0.16666 años. Y con estos valores voy a reemplazar en la fórmula y me va a decir que en esos 2 meses hemos generado un interés de 6.6664 bolivianos. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo que hemos dejado pendiente. Iremos a realizar este cálculo. Dentro de la clase cuenta bancaria, nosotros hemos realizado ya los métodos de llenar datos, donde estoy llenando toda la información. Después tengo el método mostrar datos, donde yo muestro toda la información de mi clase, los atributos. Hemos realizado el depósito siempre y cuando la cuenta esté activa. Y hemos realizado un retiro también de la cuenta siempre y cuando la cuenta esté activa. Y vamos a agregar aquí nuestro método. Voy a tener aquí público void, lo pondremos cálculo del interés. Bien. No necesito ningún parámetro de entrada porque ya tengo todos los datos dentro de mis atributos. Entonces aquí colocaremos aquí calcular el interés generado entre la fecha de creación de la cuenta y la fecha actual del sistema. Comúnmente dentro de los bancos siempre registran en qué fecha hemos realizado nuestros últimos movimientos, ¿no? Y cuando realizamos o vamos al banco a realizar algún depósito o retiro,
automáticamente ellos calculan el interés que se ha generado en el tiempo que nosotros nos hemos ausentado de ir al banco, y nos muestran literalmente dentro de nuestra cuenta bancaria cuánto de interés se ha generado, ¿ya? Entonces realizaremos aquí ese cálculo del interés. Tenemos nosotros la fórmula que nos va a decir el saldo por la tasa de interés por el tiempo. Lo que nos falta determinar es el tiempo en años. Entonces aquí voy a colocar un comentario que me diga calculando el tiempo transcurrido entre dos fechas. ¿Bien? Entonces voy a realizar ese cálculo. Para realizar ese cálculo nosotros ya lo hemos realizado en la clase anterior. Aquí está, en fechas. Y voy a sacar la diferencia en días. Entonces aquí estoy realizando con esta opción de cálculo en días. Y después lo voy a convertir a años. Entonces necesito una fecha inicial y necesito una fecha final. La fecha inicial ya lo tengo, que va a ser la fecha de creación de nuestra cuenta bancaria. Y la fecha final va a ser la fecha actual. Entonces colocaremos aquí nuestra fecha final. Local date, vamos a colocar. Aquí me voy a crear igual 2, fecha inicial y fecha actual. La fecha actual va a ser la fecha final. Pondremos fecha final para que no nos confundamos. Realizamos la importación. Bien. Y tengo que cambiar, ¿no? La fecha inicial que nosotros tenemos en nuestro atributo lo hemos definido de tipo string. La fecha de creación está de tipo string. Entonces tenemos que cambiarlo a tipo local date. Realizaremos ese cambio. Para hacerlo un poco más fácil, voy a copiarme. Entonces aquí hemos realizado esta opción. Voy a darle el formato y voy a realizar un parseo. Copio estas dos líneas y la voy a colocar aquí. Ya, solo que vamos a colocar aquí no la fecha, sino esto va a ser de nuestro objeto actual. This punto se denomina de nosotros fecha creación. Le voy a decir que esa fecha utilice este formato que hemos establecido. Va a utilizar ese formato y nos va a devolver el resultado en nuestra variable f inicial. Ya tenemos la fecha inicial. Ahora capturaremos del sistema la fecha final. Vamos a colocar localDate.now. Con eso ya tenemos la fecha final. Ahora obtendremos la diferencia. Voy a colocarme igual en la clase fechas y vamos a irnos para capturar, para obtener la diferencia entre esas dos fechas. Voy a copiarme y lo voy a pegar aquí. Ya. Y le voy a decir que me realice la diferencia en días de la fecha inicial, f inicial, y f final. Ya voy a tener en días. Pero yo necesito en años. ¿Cuántos días tiene un año? Cuando yo quiero realizar esta conversión de los días a años, este valor diferencia es de tipo long. El long es un entero largo. 365 también es un entero. Entero dividido entre entero me va a dar como resultado entero. Eso quiere decir que me va a dar aquí 0. Para que no me dé 0, porque yo necesito que sea exacto esa diferencia, voy a colocar los días.
Entonces voy a colocar, la especificación que 365 lo maneje como doble específicamente. Colocamos siempre la palabra D mayúscula, puede ser también minúscula, pero colocamos generalmente siempre mayúscula para definir que este valor que está aquí se maneje como tipo doble. Si yo necesito de tipo long, por ejemplo, coloco L, ¿ya? Entonces esto es para que me salga con punto decimal este factor de conversión. Con esto ya hemos calculado la cantidad de tiempo que ha transcurrido en años de esas dos fechas, de la fecha inicial, que es la fecha de creación de la cuenta bancaria, y la fecha final, que es la fecha del sistema. Y aplicaremos la fórmula. Aplicando la fórmula, voy a tener aquí de tipo doble, aquí por favor se está haciendo un poco más largo, voy a definir de tipo doble el tiempo transcurrido, después ¿qué más necesitamos? El interés generado, lo pondremos I mayúscula, ahí. Y esto voy a quitar la definición. El interés generado, que va a estar con I mayúscula, va a ser nuestro objeto actual, su atributo saldo, por la tasa de interés que está en I, la tasa de interés, que está en interés, por el tiempo transcurrido, que va a ser T. Vamos a mostrar interés generado y voy a mostrar nuestro I. Con eso ya hemos calculado. Iremos a adicionar este método cálculo interés a nuestra clase principal. Voy a tener aquí una opción más. Vamos a colocar la opción 5, ¿ves? Que va a ser calcular el interés generado. Y esto vamos a cambiar a la opción 6. Nos vamos a nuestro case, a la quinta opción. Le digo que me llame al método que se denomina cálculo interés. Y vamos a colocar aquí break. Listo. Ejecutaremos. Aquí por si acaso, para verificar que esté correcto el cálculo del interés, vamos a cambiar un día más, ¿no? Porque aquí es un día, 31 de marzo del 2021. Entonces aquí va a ser 2 meses y un día. Entonces eso calculando nos va a dar 2 meses, digamos que cada mes. Ahí veremos cuánto nos sale, para ver, no va a haber mucha diferencia, ¿no? Van a ser unos centavos más que se va a incrementar a este interés generado. Llenaremos nuestra cuenta. Voy a llenar los datos, el número de cuenta que sea 1234, el tipo de cuenta va a ser caja de ahorro, el nombre del titular vamos a colocar Rodrigo García, el monto a depositar va a ser 2.000 bolivianos, la moneda va a ser en bolivianos, el interés anual que vamos o que nos va a dar el banco va a ser de 2%, así que es 0,02. Digite la fecha de creación. La fecha de creación lo pondremos esta fecha, que va a ser el 30 de enero del 2021. Entonces la fecha de creación pondremos el 30 de enero del 2021. Ya está registrado. Mostraremos los datos, la opción 4, ya tenemos los datos registrados. Vamos a calcular el interés generado con la opción 5.
y me dice que se ha generado 6.5753 bolivianos, ¿no? Se está aproximando al valor que hemos definido, solo que aquí hemos incrementado un día más, ¿no? A estas dos fechas que hemos puesto como datos de entrada para poder calcular este interés generado. Con esto hemos concluido el avance del día de hoy.